cambio de planes y no nos queda otra opción que poner ya en venta nuestra querida autocaravana, la hermosa vaquita que nos ha llevado a descubrir Europa. ¿Es eso porque dejamos de viajar? No, es para poder mudarnos a la siguiente 4x4 y seguir descubriendo el mundo. Así que en este video te vamos a contar lo bueno, lo malo y cuál es el precio de nuestra autocaravana. Pero antes vamos a ir a buscar un lugar donde poder sacarnos unas fotos y prepararla porque la publicación ya tiene que salir. Me faltó aclarar es que no hace falta que seas español para poder comprar nuestra casa. La realidad es que nosotros cuando llegamos acá a Europa lo compramos con pasaporte, sin ser ciudadanos europeos, sin ser residentes en Europa y en España, así que sabemos que se puede. Por ende, si estás interesado, si querés venirte para el continente para pegarte una vuelta épica como hemos hecho nosotros en el último año, que es el año que estuvimos viviendo acá, escribinos que te podemos asesorar para que lo hagas y bueno, puedas comprar esta hermosa casa para recorrer Europa. ¿Pero por qué la vendemos? Obviamente tenemos el proyecto de la 4x4 que lo encaramos, estamos a mitad del proceso y un poco trabados, pero ese es asunto, es otro tipo de asunto. La vendemos porque, no sé por qué la vendemos. Bueno, obviamente tenemos el proyecto de la 4x4, queremos ampliar los horizontes de ruta, queremos recorrer, irnos más lejos y por caminos un poco más difíciles. Por eso vamos a cambiar lo que es esta autocaravana, que le decimos la vaquita, por eso, porque obviamente tiene sus limitaciones en cuanto a las rutas, y nosotros también tenemos nuestras limitaciones en cuanto no la vas a cachivachear toda cruzándote a África. Ponele en una autocaravana, pobrecita, la hace sufrir. ¿Por qué vamos a maltratarla? Durante todo este año, el tiempo que vivimos acá, la cuidamos, no la metíamos en caminos de ripio. Si el camino era angosto y había ramas, no entrábamos y nos quedábamos con las ganas de llegar hasta el punto que queríamos para cuidarla. Imagínate que... Es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestro refugio más que nada, pero también eso te pone un límite, te pone como una barrera que nosotros nos encanta cruzarla. Por eso por un lado. Pasamos al 4x4 sí. Y es por eso que no nos queda otra opción que venderla. Somos nómades, la casa que tenemos es con la que vamos viajando, así que tener dos no tiene sentido. Eso por un lado. ¿Cuál era la segunda? La segunda pregunta que más nos están haciendo tiene que ver con ¿por qué la vendemos antes de tiempo? Porque nosotros cuando hablamos y contamos todo este plan, la idea inicial era que la vaquita, esta autocaravana, iba a seguir siendo nuestra casa mientras camperizábamos la 4x4. Bueno, pero lo que es la camperización en sí, por el momento va recontra atrasada. En este solemne acto vamos a cambiar lo que es la placa alemana, que realmente me encantaba, es hasta fachera y todo, por lo que es la placa temporal española. Porque este acto, vamos a decirlo, es sencillo y no es como que lo vamos a super festejar, porque en realidad es un parche a las demoras que nos viene presentando España en cuanto a lo que es la burocracia. O sea, pudimos tramitar esta placa online, o sea, vía internet, ya que, bueno, o sea, no podemos avanzar en lo que son la documentación ya, vamos a decir, fija de lo que va a ser la camioneta acá en España. Va lento el asunto, entonces nosotros tenemos que activar otros procesos, sí, por decir de una manera, y además es porque con el dinero que vamos a vender la autocaravana también vamos a poder equipar la 4x4. La realidad es que si bien es la nueva camioneta, la pudimos comprar a un precio muy económico, no fue tan económico como habíamos tenido en mente, planeado. Entonces pudimos hacer el esfuerzo, tenemos las dos camionetas en simultáneo, pero para poder dar el salto y construir sobre todo la 4x4 en tiempo récord, porque recuerden que nuestro objetivo es, desde el momento que empezamos a poner la aislación y el primer tornillo, tiene que estar lista en 3 meses, nada más. Entonces, para poder hacer eso necesitamos la base, y la base económica nos la va a dar la venta de la vaquita.
Lo cual nos lleva a la tercera pregunta, que muchos seguidores de nuestra comunidad que están muy atentos, que siguen este viaje desde que al menos llegamos a Europa, se dieron cuenta que la vamos a vender a un precio más económico del que la compramos. ¡Nos movemos! ¡Abran paso que ahora tengo un camión! ¿Y por qué es eso? Te lo respondo ahora que ya llegamos al supermercado. La semana pasada hicimos una transmisión en vivo donde contamos por qué es que estamos trabados aquí en Europa, en España, con los trámites para la camioneta nueva, y además también aprovechamos para anunciar que ya vamos a publicar la venta de nuestra autocaravana actual. Y muchos seguidores se dieron cuenta que el precio es más económico de lo cual lo pagamos el año pasado. La pagamos nada más ni nada menos que unos 25.500 euros. Ahí, justo. Por un lado, nos ayornamos y nos adaptamos a los precios de mercado que se manejan en esta época del año aquí en España. Y por el otro, lo ponemos un poco más barato para que sea una venta rápida. A nosotros no nos interesa ganar dinero sobre esta operación, sino que sencillamente tenemos que tener una venta rápida, ágil. No tiene que estar mucho tiempo publicada la camioneta para precisamente poder con ese dinero equipar la nueva unidad de expedición con la cual nos vamos a hacer una ruta global espectacular. Es un estilo verano, sí. Es como para estacionarse enfrente del mar, es todo lo que imaginábamos con esta camioneta. Así que bueno, ahora quedará disfrutarla. Y empezar a cambiar los paisajes de esta ventana, sí, ¿no? Sí. Porque tiene que moverse rápido, tiene que moverse ágil y es por eso que el precio va a ser más barato. Si querés saber cuánto gastamos el año pasado, fue en total unos 25.000 euros. Y sin embargo ahora va a estar mucho más barata. Y en un rato te cuento el precio. Primero me voy a poner yo también a limpiar. Y segundo, vamos a repasar también lo que son las características técnicas, mecánicas y por qué es una muy buena opción para que estés viajando por Europa. A lo largo de estos 7 años, más de 7 años que vivimos viajando, nos ha tocado ir mudándonos. De hecho, la 4x4 va a ser el cuarto motorhome que tenemos. Arrancamos una Renault Kangoo, nos mudamos después a una Ducato 4x4, donde conocimos el tipo de rutas que nos gustan hacer. Y cuando llegamos acá a Europa, con la idea de seguir en 4x4, nada, pasaron cuestiones burocráticas que tuvimos que improvisar y salir a buscar una camioneta. Y en ese momento, ante los apuros que teníamos, porque no podíamos quedar irregulares, nos acababa el tiempo como turistas, la mejor camioneta que encontramos, y eso que barrimos todos los portales de España, durante varias semanas escudriñamos todos los portales de venta de autocaravanas en Europa. Así que cuando decidimos que la compraríamos en España, porque aquí podemos cumplir los requisitos y por la ventaja de hablar el mismo idioma, de ese gran listado filtramos solo las que se vendían en España. Alquilamos un auto por una semana con un límite de 3.000 kilómetros y organizamos una ruta para poder ver personalmente la mayor cantidad de casas rodantes posibles durante estos días. Vamos con otra alternativa, en este caso es una Fiat Ducato también laica, hay muchas Fiat Ducato en exposición, vamos a chumearla, hacerle un tour. Le llamo por la autocaravana que tiene publicado en 1000 anuncios, es una Fiat. Barrimos un montón de, como, no te miento, teníamos 120 alternativas de todos los portales. Hicimos una vuelta por toda España para ir a verlas y la que más nos gustó fue esta. Y es raro, hoy por hoy, saber que la estamos limpiando para sacarle las fotos, para poder publicarla y que después empiece a tener otros dueños. Porque realmente esta camioneta, además de haber sido súper fiel, es como el refugio nuestro, ¿no? En este continente. Yo creo que hace una vida que está lloviendo. El asunto, que ahora nos está poniendo como un poco ahí
atentos, más atentos que de costumbre, es que nos levantamos con una alerta meteorológica de que va a haber graves, o sea que hay que estar muy atentos porque hay alerta naranja por la cantidad de lluvia que está habiendo. A lo largo de todo este tiempo también hemos aprendido que para poder pasar a otra etapa hay veces que hay cosas que tienen que quedar atrás. Estas son tuyas. No puedo creerlo. Es hermosa. Gran tripulación, se ha ganado la Ducato. Hermosa. Que tengan muy buena vuelta. Nos vimos Ducato, se está por ir. Y no hay que llorar, realmente nada. Se arranca una nueva etapa, la van a disfrutar muchísimo. Se mueve, se mueve. Como esa nave que se va eyectando hacia el espacio. Y nos toca hoy por hoy desprendernos de esta para poder seguir yendo. Descubrir el mundo, ¿no? Donde pinte. Ya hemos terminado de limpiarla, ya quedó posicionada, un poquito inclinada, mostrando la rueda exactamente como tienen que verse las fotografías de presentación, según yo aprendí en la revista Segunda Mano allá por los 90, de cómo se tiene que presentar una camioneta. Esta es nuestra vaquita, esto es lo que se va a vender. Se puede ver así sin las capas de tierra que tenía. Sí. El estado, loco. Está en muy buen estado. Estamos hablando de una Fiat Ducato del año 2000. Es un 1.9 turbodiesel. Durante este último año nos ha llevado por playas increíbles, a través de ruinas espectaculares. Nos ha llevado por los Alpes también y a conocer un montón de países acá de Europa. Así que... Y tenemos que dar fe, o sea, la fidelidad que tuvo. O sea, realmente no tuvimos ni una queja de la camioneta, nada que se haya roto, siempre nos ha llevado a donde quisimos y yo creo que parte de eso es que es alemana, ¿no? O sea, si bien se patentó acá en España hace 2 años, que nosotros se la compramos a un inglés que viene de vacaciones. El modelo específico es una autocaravana Detlef, es marca alemana, camperizadora de aquel lado, fábrica, sí. Y el modelo es el Sprit. Un modelo que viene con diferentes configuraciones, pero esta realmente para 2 personas es espectacular. Pueden viajar 4, pero cómodos duermen 3. Quiero presentarte acá como, a mí siempre me gusta dejar el auto así como original. Como tiene que estar todo, para que tú te lo presentes, tiene que estar como venido de fábrica, para que vos te figures ahí sentado manejándola. Se puede abrir acá ya, ¿no? Sí, ya se puede. Bueno, dale, mandate. Vamos por la casita. 170.000 kilómetros. Miren lo que es. La dejamos. No, está... o sea, me acuerdo la primera vez que la vimos, cuando estábamos haciendo toda la recorrida por España buscando casa, esto es algo que nos fascinó, es la luminosidad que tiene esta camioneta. Es un gran candidato, mucha luz. Clave, la cantidad de luz que entra me parece algo espectacular. No está sucio, no está bastardeado. Colores tranqui, o sea, obviamente mientras más antiguo los tapizados eran otros, este está como más limpio. Hoy por hoy es un día que por suerte está nublado, y digo por suerte porque los calores que están haciendo en el sur de España son atroces y estaríamos todos transpirando grabado este video, así que agradecemos la nube, pero a su vez la luz sigue entrando por todos lados porque tenemos 3 claraboyas, contando la del baño, las luces que te dan, las ventanas, perdón, que te dan toda una visibilidad en los 360 grados de la camioneta y un espacio. Sí, o sea, acá tenés 4 personas que se sientan, las 2 plazas que también son como, que tienen cinturones y demás. Mirá lo que es la habitación esta. El colchón está un poquito flaco. Yo no te voy a vender gato por liebre. Claro, no vamos o ponerle uno de esos pillows. Se venden ahora unos top que le podés poner arriba que nada, lo va a disimular. Yo te prometo que te lo pongo, te cambio el colchón. Ahí está. Y después nada, o sea, no sé qué más decir porque realmente la camioneta ha sido súper fiel, nunca hemos tenido un problema. Hace una semana la damos pasar la BTV, la ITV, acá en España y pasó sin ningún tipo de drama, así que también la vamos a entregar con la ITV al día. Importante. Un año. Eso, es súper importante. Y ¿qué más? Bueno, cambio de aceite y filtro, se lo he hecho yo en tiempo y forma, con el mejor aceite semisintético que hemos conseguido. Creo que uno se lo hice en Macedonia, y bueno, y el que le tocaba se lo hice acá en España.
Y nada más. Quizás resaltar un poco lo que es dentro de las características, el gran espacio que tiene. Fíjense la cantidad de armarios. Hola, Tore. La cantidad de armarios que tenemos. Acá la ropa puede ir colgada, tiene estantería. Algo muy importante para los climas de Europa que son tan extremos es que esta camioneta viene con calefacción y tiene un sistema de agua caliente por boiler que acá simplemente abriendo el gas y moviendo 2 perillas ya el agua se calienta y la estrella. Porque bueno, más armado. Acá también hay un placar que se accede por adentro y por afuera, pero esto es una locura. Un baño increíble, chicos. Voy a entrar para que se tomen una de poco la dimensión del espacio que hay. Y algo muy bueno, que esto no se ve en muchas autocaravanas, es que tiene esta mampara que se abre de los 2 lados y vos cuando cerrás no mojás completamente todo el baño. Entonces es como que también ayuda a que la preservación, pese a los años que tiene, sea tan buena. Nosotros cada vez que nos bañamos la secamos completamente. Creo que nada más allá de lo que te podemos mostrar ahora, es nuestras vivencias en este lugarcito durante el último año que ha sido nuestro hogar, nuestro refugio. También está muy bueno para mí de que haya sido esto, el ejercicio en uso, de que no se haya dejado de estar. Acá en España particularmente sufren mucho el tiempo que la dejan al sol y afuera, porque acá no se acostumbran mucho las cocheras. Claro. Entonces es como que todo el tiempo están al sol y afuera, y para mí eso es lo que más arruina la autocaravana. En cambio esta está súper bien cuidada, hasta en las claraboyas que se le nota arriba que no está quemado el plástico y demás, y además este uso que hace que todo esté óptimo. Sí. ¿El precio lo dijimos? Todavía no. El precio que nosotros la vendemos es 19.900, la hemos publicado. Obviamente vamos a dejar el link de la publicación porque obviamente queremos venderla. Sí. Búscalo en la descripción. Agradecemos cualquier tipo de difusión. Si conoces a alguien que le interese o demás, nos va a servir esto del el boca a boca para también poder venderla más rápido. Si estás interesado, cualquier duda, consulta que tengas, mensaje, nos puedes dejar en las mismas publicaciones de los portales de venta que vamos a dejar en la descripción, o un correo específico que vamos a dejar ahí también para que nos hables directamente a nosotros. Así que bueno, de nuevo agradecemos cualquier tipo de difusión. Ojalá se pueda vender rápido. Postdata, me encantaría venderla, ya de por sí. Pero si es alguien no español, sería genial por esto de ejercitar el que siga esto, abriendo caminos, abriendo los sueños diferentes. Recordad que te podemos ayudar en lo que es la matriculación a tu nombre, por más que no seas residente o ciudadano. Español, y si es español también, bienvenido sea, o sea, no hay ningún problema con que eso se agradece. Sí. Así que bueno, ya saben, cualquier duda lo dejan acá abajo. Por el momento nos vamos a poder sacar finalmente las fotos, a dejar linda la publicación y crucemos los dedos entre todos para que esto se venda lo más rápido posible.